Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Doc David, el auditorio es suyo. Creo que por respeto a su merced y a las personas que llegaron de manera puntual podemos arrancar. Así que con toda confianza, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo, agradeciéndole como siempre la asistencia, la colaboración en estos temas, muy amable. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos 9 participantes en este momento. Vamos hoy a movernos de acuerdo a los módulos del curso en la plataforma y vamos a hablar ya desde las ideas que presentamos la vez pasada. Conecta la entrevista con la investigación cualitativa, hablar de etnografía. La etnografía es el puente o es la técnica y la metodología que nos va a permitir hacer la observación participante con la que vamos a cerrar este curso. Entonces hoy vamos a hacer una introducción, voy a presentar algunos ejemplos de lo que es etnografía, ideas básicas, conceptos generales de la investigación etnográfica, siempre haciendo la conexión con la investigación en criminología desde también las ideas que hemos venido trabajando. Entonces, la estructura de la sesión de hoy es esa, haremos una rápida introducción a los conceptos centrales del trabajo etnográfico o trabajo de campo que nos acerca, como ustedes ven y vieron en la plataforma, a la investigación acción, o mejor, a la observación acción, que será lo que ustedes deberán realizar en lo que queda del curso. Ustedes elaborarán un protocolo de como tal ejecutarán esta investigación de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus perspectivas, diferentes perspectivas de investigación, analizarán la información y presentarán un resultado. Yo particularmente hoy me preocuparé por relacionar este tema de la etnografía con las ideas que ya habíamos presentado desde la sesión anterior y desde la primera sesión cuando explicábamos en qué consistían los métodos cualitativos, cómo se diferencian de los métodos cuantitativos, en términos generales, los elementos y cómo esto se aplicaba en la investigación criminológica y de política criminal. Entonces, rápidamente, tenemos un tiempo muy preciso. Yo quisiera empezar presentando aquí algunas ideas muy generales sobre qué es la etnografía y la meta de la etnografía, hacia dónde apunta, cuáles son los objetivos de hacer un trabajo de campo o un trabajo etnográfico. Vemos aquí que la principal o el horizonte de la investigación etnográfica es documentar cursiva o en itálica la cultura y las formas de pensamiento de grupos y organizaciones. En nuestro caso, será precisamente esta cultura o estos esquemas de pensamiento, percepción y acción a los que ya nos hemos referido en clases anteriores, ¿no? Casi que las coordenadas cognitivas que hacen que los individuos y los grupos actúen de la forma como lo hacen, naturalizando su comportamiento. La etnografía busca hacer una investigación de segundo orden, se dice, o sea, de segundo orden, no desde como, digamos, como si fuera un participante directo, sino un participante indirecto, alguien que desde fuera de esa cultura pretende encontrar las coordenadas básicas de sentido en la actividad de los sujetos. Bueno, entonces que la cultura, acá una definición pues muy operativa apenas. El campo de los estudios culturales del derecho, además, y como tal del análisis cultural, es un campo creciente, enorme, muy complejo. Aquí desde el comienzo presentamos ideas por vía virtual, del análisis de narrativas audiovisuales, todos hacen parte de este concepto de cultura, que involucraría símbolos, normas, valores y creencias, las creencias que forman lo que un grupo va a denominar su forma de vida, la forma de vida de un grupo, la forma de proceder, repito, o worldview, dice aquí en inglés, sí, worldview, o sea, la forma de ver el mundo, cosmovisión, si ustedes quieren. Una otra meta o objetivo de esta investigación es cómo esa cultura influencia a las organizaciones y a los miembros para cometer determinado tipo de conductas. En nuestro caso estamos centrados, por supuesto, en la desviación, en la sociología de la desviación, la transgresión, incluso la transgresión de normas, desde el punto de vista del derecho penal, claro. Ustedes saben muy bien cómo funciona esto. Bueno, esto es pues muy general. Podemos decir que características generales de una cultura.
Aquí, pues, tal vez ya para entrar también un poco específicamente en la criminología, recordamos las investigaciones de las subculturas criminales, ese campo tan interesante que nace en Chicago en los años 30 y 40 del siglo pasado y que ha conocido tantos desarrollos, ¿no? La subcultura, cómo los criminales a veces o ciertos comparten un sistema de valores diverso a la llamada cultura mayoritaria o mainstream. Entonces, partida, como dice aquí, eh, eh, quién comparte y cuáles son los límites de esa cultura, cómo se aprende, esto es importantísimo, los comportamientos, de qué manera los individuos naturalizan, operativizan, aprenden determinados valores como algo natural y obvio, como dice el tercer punto, la cultura que se da por descontar. Y abajo en la diapositiva, la última línea. Cultura que se da por descontado, que se da como algo natural y obvio. Esto cambia según los contextos, pero sabemos que determinados grupos sociales y subgrupos, por eso es tan interesante el tema de las subculturas, incluso de las contraculturas, comportamientos que van en contravía directa y desafían de una forma directa los valores y normas que, por ejemplo, se presentan a nivel constitucional, para poner un poco esto más claro, ¿no? Las normas, los principios, los valores constitucionales, los derechos fundamentales, la cultura de los derechos humanos, etcétera, puede ser desafiada desde subculturas criminales específicas. Entonces vamos a mirar cómo podemos entrar a investigar esas subculturas en el caso de la criminalidad como tal o el comportamiento desviado, como dicen los sociólogos de la desviación. La meta entonces es documentar esas formas de pensamiento, esas estructuras, porque la cultura no es algo natural, no hay nada natural en la cultura, todo es artificial, todo es creado, todo es fabricado. Entonces hay que investigar símbolos, normas, valores y creencia, ¿no? Los símbolos, desde los símbolos más básicos de la nacionalidad, por ejemplo, que crean una identidad o fabrican identidad como miembros de un determinado Estado-nación por un lado, ¿sí? Símbolos, pero también otro tipo de símbolos más complejos. Recuerden, para ponerles un ejemplo, cómo la sesión pasada analizábamos desde la serie de Netflix, Adolescencia, cómo entrábamos a mirar esa serie, la entrevista que hacía la psicóloga con el sujeto imputado de cometer la conducta punible, el homicidio que se le imputaba a este menor de edad. Entonces, allí había una serie de símbolos, una serie eh, mm, de índices, de significados propios de las redes sociales, porque el comportamiento criminal se da en el entorno de el uso de Instagram, por ejemplo, hablando de criminología mediática y criminología desde las redes sociales, que deben interpretarse desde el punto de vista de quién comete la conducta. Ojo, por eso si ustedes recuerdan, y yo he recomendado mucho esta serie, pero si no la han visto, en el capítulo segundo, donde van al colegio o a la institución de educación, enseñanza media, donde está el perpetrador, digámoslo así, el sujeto activo de la conducta, ¿sí? Hay un choque entre los investigadores, entre quienes como tal, los motivos, mejor, los motivos, los elementos de la cultura, etcétera, todos estos elementos psicológicos del delito, y los propios muchachos que viven una cultura muy diferente. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo deberíamos entrar, o el cuidado que debe tener el investigador para entender los símbolos propios y que a veces son ajenos al investigador. Por eso se habla de trabajo de campo, ¿no? Son ajenos, son extraños para el propio investigador. Entonces, se trata de un proceso de familiarización con símbolos diferentes. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo que dimos de la serie de Netflix Adolescencia, que estamos mencionando, los emoticones, el juego de los emoticones, para los investigadores, ellos incluso entendían que entre víctima y victimario, y sujeto pasivo de la conducta punible, había una relación de amistad, pero todo lo contrario, cuando entran a investigar los símbolos dentro de la red, porque los símbolos están siempre interconectados, ojo con eso, hay una red de y para los muchachos significa algo muy diferente. Recuerden, por ejemplo, ojos diferentes al corazón, de color amarillo, de color negro, significa diferente y hay que empezar a entender o tratar de permearse de esos significados propios del objeto de investigación. En última se trata de eso. Bueno, las normas también, las reglas, las expectativas de comportamiento de los miembros de la cultura que estamos investigando,
los valores y los estándares por los cuales los miembros de ese grupo determinan lo que es bueno, deseable, malo, etcétera. En el caso del ejemplo, para seguir con la idea de la semana pasada y que hemos venido trabajando, ¿no? La popularidad de estos jóvenes como un valor absoluto, ser popular, ser aceptado en el colegio, ser aceptado por sus pares. Bueno, y lo que le ocurre al muchacho, a Jamie, porque él en realidad ha sido objeto de bullying. Entonces, ahí hay un choque entre esos valores, el ser aceptado y ser rechazado, incluso acosado por la persona que él finalmente termina, digamos, asesinando, cometiendo ese homicidio. Bueno, y las creencias, que son bien, como dice acá, las ideas que los miembros de una cultura creen que son verdaderas. Esto es muy relativo. Hay que introducir, estamos en el corazón de los métodos cualitativos. Y digo en el corazón porque hay un relativismo y un perspectivismo que hay que tener en cuenta. Me refiero a que el relativismo significa que nuestros valores como investigadores pueden ser divergentes a los valores del objeto, de las personas, miembros de la cultura que estamos, o subcultura que estamos investigando, del grupo o incluso de la familia, si se trata de un caso, si ustedes van a investigar un crimen asociado a esto, es diferente y hay que investigar esa diferencia entre nuestras expectativas culturales, lo que nosotros consideramos normal y obvio en una situación, digámoslo un poco más claro, por favor, acá. El guión social, el rol y el guión social es un guión como de una película o de una obra de teatro. Tenemos un libreto, un guión donde está más o menos la estructura, es esquematizada la estructura de la interacción, los límites de la interacción entre sujetos. Esto a veces cambia siempre hay matices, siempre, incluso como les digo, siempre hay matices. Hay que investigar esa diferencia entre lo que se da por descontado por parte del investigador, derecho penal, que establece pues unos valores, unos bienes, unos principios que deben ser respetados, pues que se busca proteger los bienes jurídicos y cómo otros grupos conciben esos bienes jurídicos, a veces a contracorriente, ¿sí? Como el caso de ciertas pandillas criminales, hablando de delincuencia juvenil, donde sabemos que, por ejemplo, un rito de iniciación en ciertas pandillas, en ciertas culturas, es cometer un delito como tal, incluso cometer un homicidio sobre un miembro de la fuerza pública. Eso es un acto contracultural, pero que es considerado positivo y deseable por los miembros de esa pandilla o de ese gang, de ese grupo. Entonces, todos estos, digamos, matices hay que tenerlos en cuenta. Bueno, ¿por qué estudiar la cultura finalmente? Todos actuamos de acuerdo a determinantes culturales. Eso, todos nuestro comportamiento está determinado. Y esta diferencia en la cultura puede ayudar a explicar diferencias en el comportamiento, esos matices de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué metas buscamos en la vida? Como decía el analizaba también en esta escuela de Chicago, que es tan seminal, tan importante, de la cual emanan tantas ideas tanto para la investigación en ciencias sociales como propiamente en criminología, no, a veces hay una disparidad y un abismo entre las metas culturales, lo que nos propone la cultura, que ahora vamos a hablar al final de eso, vamos a cerrar hablando un poco de ese ejemplo específico, y los medios legales para llegar a ellas, o los medios institucionales, legales. Entonces, lo que el criminal, de acuerdo a Merton, desea las metas culturales, desde un estilo de vida, por ejemplo, acceder a ciertos bienes, pero no cumple las metas, perdón, las metas sí, pero no cumple el camino. Es decir, viola la norma o la transgrede, porque quiere la meta, sí, disfrutar de cierto estándar de vida que la cultura promueve como positivo, como deseable, pero no cumple, digamos, las formas legales establecidas para llegar a él. Eso es bien importante en la tipología de Robert Merton, no olvidemos a Merton, que es tan clave, ¿no? Por eso el criminal él lo tipologiza como lo clasifica, lo tipo trata de saltarse esto, ¿no? Hay otras formas de comportamiento cuando las personas no aceptan los fines culturales o son indiferentes a ellos, etcétera. Bueno, bien, entonces, la cultura, dice acá en la diapositiva que estamos viendo, cómo los grupos, su comportamiento se ajusta en mayor o menor medida a esos valores y puede generar estas tipologías de las que estamos
hablando. Los etnógrafos, o sea, ustedes que van a investigar y van a hacer investigación-acción, deben observar y elaborar cuestionarios, ¿no? Elaborar cuestionarios, preguntar acerca de la motivación que está detrás de esos comportamientos y pueden identificar matices allí. Por eso es tan clave el protocolo, se llama así, el que ustedes van y el que se va a evaluar. A ustedes les van a evaluar un protocolo, donde ustedes van a detallar muy bien los objetivos de la investigación, la metodología, la pregunta, la justificación, el marco teórico, para que desde allí ustedes elaboren, digámoslo así, también un guión de campo, de acuerdo a las investigaciones que cada uno plantee, ¿no? Y hay desciframiento, conectando con lo que decíamos en la primera clase sobre la hermenéutica eh, o la interpretación de del objeto de estudio. Todos estamos en este curso haciendo hermenéutica, interpretando. Asociamos desde la primera clase el trabajo en métodos cualitativos al trabajo del juez o el rol del juez que debe interpretar pruebas, debe interpretar las versiones y entender las versiones que le ofrecen las partes para dar un veredicto. Así en investigación cualitativa debemos interpretar no solo desde lo numérico, hemos dicho muchas veces, desde lo estadístico, que sería lo propio de lo cuantitativo, no solo allí, sino también desde unas formas más amplias y críticas eh, el comportamiento de los individuos. Bueno, esta es, quiero hoy por lo menos hablar de la observación participante. En nuestro medio aquí en Latinoamérica, particularmente aquí en Colombia, Orlando Falsborda, quien fundó la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, hizo tantos aportes en sociología, él habló de observación participante con un matiz especial para nuestro contexto latinoamericano y particularmente aquí en Colombia. IAP llamó él esa investigación, I por investigación, A acción, P participación. Participativa. Un poco aquí están los caracteres generales, pero Orlando Falsborda le dio un sentido además muy crítico desde su visión, hay que decirlo, marxista, en los años 60, en los años 70, acá en Colombia, como una forma de transformación social, investigación con sentido, digamos, con impacto social, era lo que él planteaba finalmente, transformar condiciones de desigualdad, condiciones de exclusión, condiciones de marginalidad. El investigador debería ser un agente de esa transformación, no solamente desde el punto de vista, digamos, científico, objetivo, neutral, sino participar considerando las condiciones. Eh, esta investigación participante se hace generalmente, se selecciona, como ya habíamos hablado de eso hablando de la entrevista, el contexto, ¿no? Y se focaliza cómo esas normas culturales, finalmente es lo que debe investigarse, lo que ustedes van a ir, cómo identificar la norma y el valor y cómo eso se traduce en un comportamiento, cómo el comportamiento responde a ciertos sistemas de creencias, digámoslo así, ya habíamos dicho, constituyen casi un libreto social de interacción. Cuando se hace observación pura, está entre, fíjense abajo, entre comillas, porque nunca hay ninguna observación pura, siempre hablamos desde una perspectiva, lo hemos dicho, por eso hablamos del relativismo y de la confrontación entre puntos de vista, lo que a uno le parece muy natural, a otra persona no, ni obvio. Entonces el etnógrafo debe tratar de fusionarse, perdón, y pasar desapercibido captar esa información. Ahora, esa es una pretensión pues científica que siempre se verá relativizada, que todos tenemos un punto de vista, ustedes tienen un interés, como dijimos la clase pasada y lo venimos diciendo desde el comienzo de este curso, ustedes deben hacer explícito su punto de vista desde el comienzo, es decir, cuál es el objetivo. Si ustedes van a investigar a alguien o a entrevistarlo, y luego interactuar con él en su propio contexto, en escenarios que para esa persona son naturales. Piensen ustedes en trabajo de campo en cárceles. Cuando ustedes pertenecen a un observatorio, por ejemplo, pueden, un observatorio carcelario, de instituciones penitenciarias, trasladarse y hacer trabajo de campo allá en la cárcel. Entonces es otro universo. El investigador se desfamiliariza de su contexto profesional, académico, sobre todo familiar, y se traslada a, por ejemplo, una cárcel. ¿Cómo es hacer investigación en la cárcel? Eso es bien complejo, requiere una serie de
sensibilidades especiales y prerequisitos que en ese caso particularmente debe tratar de entender esa forma de ser y esa cotidianidad de la vida en la cárcel, por poner ese ejemplo, ¿no? O como estaba mencionando ahorita, tratar de entender al máximo la cotidianidad de los jóvenes, de los muchachos, adolescentes, cuando el investigador es un adulto. Si el investigador es un adulto, siempre habrá una brecha generacional, ya nos referimos a eso, brechas generacionales que hacen difícil a veces aprender y entender propiamente hablando esa sensibilidad de los jóvenes, su forma de pensar, sus criterios, qué sentido le dan a un emoticón o no, a un meme en redes sociales. Entonces hay que hacer un esfuerzo por tender esos puentes, ¿no? Bueno, eso con respecto a estos principios generales. En los grados de participación, ¿qué es esto de participar? Esto es bien interesante porque la participación implica que el etnógrafo se familiarice al máximo con esas prácticas. Ocurrió mucho en los orígenes de la antropología, sobre todo en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando nace la antropología como ciencia. Los primeros antropólogos iban a poblaciones indígenas o aborígenes, en su momento tenía ese nombre, hoy en día tienen otras denominaciones, digamos, a una cultura diferente, radicalmente diferente a la de ella. Eso lo vamos a explicar ahora, porque también podemos hacer investigación sobre nuestra propia cultura. Pero en este momento estamos explicando acá cómo se investigan comunidades indígenas. Entonces, digamos que allí trasladarse a ese entorno que muchas veces geográficamente es diverso, las condiciones de clima, las condiciones, el entorno y el espacio es radicalmente diferente a la del investigador. Entonces, allí viene la sensibilidad. Tomar un diario de campo es lo primero, claro. Cómo elaborar un diario de campo, cómo llevarlo orden cronológicamente, eso es parte de la investigación, situar marcas cronológicas, ojalá a intervalos regulares, escribir de la forma más desapasionada posible lo que se ve. Insisto, los sesgos son constitutivos de la identidad. De hecho, la identidad de cada uno es un sesgo. La es la naturalización de un ser. Pero dentro de ella, ya cuando entramos, como les ponía el ejemplo de los adultos interactuando con los niños o con los adolescentes en el colegio, hay muchas cosas que ellos no entienden o no pueden entender. Entonces se trata de que el investigador se desprenda lo más posible y ponga, digámoslo, en paréntesis, ojo, ponga en paréntesis sus propias creencias y no juzgue inicialmente, eso viene después de que analice los datos, salga del trabajo de campo, salga de la cárcel, por ejemplo, salga del colegio, salga del lugar y empiece en su laboratorio de interpretación, propiamente hablando, es decir, en donde vaya a analizar en la academia, por ejemplo, esta era una forma de decirlo, y trate de entender sin juzgar previamente. Después puede aplicar los criterios y hacer una comparación entre los valores del investigado y los valores del investigado, pero inicialmente esa es como la precaución. Mucho de la participación es preguntar, claro, es preguntar y también observar, como lo mencionaban en la serie Adolescencia en algún momento, psicóloga está hablando con el muchacho. Es lo que él dice, pero también cómo lo dice, o claro, por supuesto, el lenguaje no verbal es tan importante y requiere toda una sensibilidad especial. Entonces aquí en la observación participante estamos viendo esto. Deben escoger, fíjense aquí primero, si ellos hacen la investigación abiertamente o de una forma, digamos, no encubierta propiamente hablando, pero de una forma que no se note tanto, ¿no? Pasar desapercibido. Si ustedes están haciendo, que lo vamos a mirar en el ejemplo, etnografías de prácticas de consumo, hoy en día en la sociedad consumista, que va a ser nuestro gran de consumo, uno puede ir a una tienda específica, a investigar, uno puede ir como consumidor, buscando precios, buscando productos, ¿no? Observando, ¿sí? Y o usted puede ir como etnógrafo. Entonces, tratando, digamos, de mimetizarse para entender mejor las prácticas de consumo, qué es lo que motiva a la gente, el deseo de compra, por ejemplo. Los deseos que, entonces usted para hacerlo necesita sí mimetizarse, por eso se dice aquí que el último recurso sería hacer la investigación sin que los demás se den cuenta que usted está investigando, porque así digámoslo así, como se suele decir, uno puede pasar desapercibido y influenciar lo menos posible o lo menos negativamente el actúan diferentes o mejor el investigado
o el objeto de la investigación, la persona que actúa diferente cuando sabe que la están observando. Muchachos en el colegio, si están en un salón de clase y hay cámaras y ellos actúan diferente, así están en el patio y saben que no hay cámaras o no hay profesores en ese momento mirando, ni profesores, ni guardias, ni vigilantes, ni celadores, actúan diferente, eso lo sabemos todos y eso es parte de esta sociedad panóptica de las que lo Foucault, cuando hablaba del panóptico y la sociedad de vigilancia y de disciplinamiento en la que vivimos, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar esto. Bueno, las dificultades generalmente asociadas a la etnografía es que es bastante dispendioso, muy dispendiosa, y a veces incluso, como dice acá, puede rayar en lo aburrido, porque pues estar largos periodos de tiempo observando a las personas en su entorno cotidiano. Piensen en los investigadores que tienen que, para observar las diferencias, estar mucho tiempo observando, pues es bastante dispendioso, y muy intensivo el trabajo, muy intenso, ¿no? Digamos, dispendioso, digamos la palabra. Tomar buenas notas de campo, lo más desapasionadas posible, lo menos influenciadas por impresiones personales, ¿sí? Por eso también está la grabación, la técnica de la fotografía o la filmación, son técnicas donde se registra el fenómeno lo más desapegado posible, es decir. También puede ser difícil ir a la cárcel, en el caso de que ustedes quieran hacer esa investigación, como dice el tercer punto, tener acceso a ese contexto o tener acceso a una comunidad indígena, de pronto no le permiten acceso al investigador, entrar, eso es difícil en ese caso, ¿no? Bueno, muy bien. La etnografía, según algunos autores, no es científica como tal, es una especie de periodismo, especie de trabajo donde ustedes van a hacer una crónica, como una crónica o levanten una crónica. Entonces, por supuesto que juega mucho la subjetividad del investigador, lo hemos dicho, pero eso hace que, bueno, sí, por eso mismo no sería tan científico, ¿no? La investigación etnográfica, sí, es descriptiva y la idea es aumentar nuestra comprensión de los fenómenos empíricos. ¿Cuáles son los fenómenos empíricos? El delito en este caso, o según lo que ustedes estén trabajando, el delito, la desviación. Ese es el fenómeno, ese es el fenómeno empírico. Ahora, entender por qué, cómo se dio, qué condiciones es la investigación etnográfica cualitativa que ustedes van a hacer, qué motivó digamos, dar una explicación. Eso es precisamente también el sentido de la hermenéutica, decíamos, de la interpretación, dar un sentido y casi que descifrar un poco, ¿no? El objetivo de la investigación está allí porque hay algo, hay un enigma, hay algo que no comprendemos. Ustedes lo van a plantear desde sus diferentes intereses de investigación, algo que no se comprende. Entonces, se trata de descifrar lo mejor posible y siempre, ojo con esto, es bien clave, ¿no? Documentando por qué cuando ustedes llegan a la conclusión, no, no es arbitrario, no se trata de reflejar sus sesgos, sino decir, miren, haciendo etnografía yo filmé esto y muestran y tienen el soporte, digamos, el registro y en el video se ve a las personas realizando determinada actividad. Entonces, basado en esta observación que está allí, contenida, por ejemplo, o en una fotografía o en un registro, ustedes de ahí deducen para interpretar lo que está ocurriendo. Bueno, es descriptiva además porque provee de esas descripciones son lo más detallada posible y precisas, ¿no? De la cultura, de esa cultura o subcultura, de esos guiones sociales, de esos valores, de esas. ¿Por qué la gente cree ciertas cosas? ¿No? Ahora que vamos a hablar un poco de ese contexto, por ejemplo, consumista, ¿por qué se cree que acumular bienes materiales es uno de los grandes objetivos hoy en día en el mundo capitalista, neoliberal, globalizado, como se llame hoy en día? Otros hablan del capitalismo de la vigilancia, hoy en día, etcétera, ¿no? ¿Por qué se naturalizan esas metas sociales cuando en otros momentos de la historia no ha sido así, por ejemplo? Y a partir de esas metas viola la norma penal. Bueno, y aquí por último dice, esta etnografía también se cuestiona porque aumenta nuestra comprensión, sí, pero no siempre ayuda a entender, o sea, la conexión entre el comportamiento y el guión cultural no es tan fácil. Sencillo de establecer, como un nexo causal, o como un nexo causal, ¿no? Bueno, la etnografía puede haber efectos reactivos, ¿sí? Lo que les decía ahora, aquí está subrayado los efectos reactivos, cuando los individuos actúan diferente que como lo harían si no estuvieran siendo observados.
Por eso les decía ahora que mimetizarse o la estrategia biomimética del investigador o de investigación mimética, donde yo estoy observando, pero los observados no lo saben, es preferible, puede cambiar radicalmente, puede sesgar e invalidar finalmente la investigación que estoy realizando. Aquí hablan del poder de la cultura para influenciar el comportamiento, cuestionar o dificultar el poder de un solo observador, ¿sí? Alguien vivir toda una cultura desde un punto de vista tan pequeño es difícil. Puede ser complicado e incluso pretencioso. La investigación etnográfica no es generalizable, o no es generalizable, es muy específica para el contexto que ustedes están haciendo. Eso es lo interesante de la investigación, por ejemplo, con subculturas criminales, donde la delincuencia juvenil cambia en ciertos contextos, los valores, las creencias, todo esto. Empíricamente está limitado a grupos, a organizaciones, ¿no? Ahora, teóricamente puede ser generalizable, pero hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Desde lo empírico y el caso concreto, por eso en el protocolo que ustedes van a realizar de trabajo, el protocolo debe tener las coordenadas de espacio, de tiempo, los más específicas posible. El problema de limitación, lo mejor delimitado que se pueda, para no hacer generalizaciones o analogías inválidas, analogías que no estén sustentadas, que, digamos, suficientemente. Bueno, algunas veces, como dice acá, se puede aplicar a otros casos, pero pues hay que tener bastante cuidado. Finalmente, para dejar esta introducción que nos alargamos un poco, hay que evitar digamos, como he dicho, al explicitar los objetivos de evaluar su investigación, saben ustedes desde dónde, el lugar de enunciación, desde dónde están hablando y desde dónde están haciendo las apreciaciones, porque uno aprecia diferente. Si ustedes son defensores de derechos humanos, ¿sí? O pertenecen a una organización de defensa de los derechos humanos, van a observar un fenómeno de manera muy diferente que si son miembros de otro grupo. Por ejemplo, ¿sí? Incluso desde el punto de vista de la academia, es muy diferente investigar para obtener un título, está muy bien desde la academia, como requisito de grado para obtener un título académico que investigar, por ejemplo, si hay una conexión personal o familiar con un hecho punible, o con un crimen. Es muy diferente y como tal cuando se quiere, como decía también antes, transformar. Bueno, por ahora, digamos, yo voy a dejar acá porque me interesa, a partir de acá, si no hay preguntas en el chat, esta introducción, quisiera moverme al contexto que quiero presentar específicamente sobre hoy en día la cultura y en términos de criminología, qué son los estudios culturales del delito y cómo aprendemos el mundo de las redes sociales. Ya lo anticipamos con la referencia a la serie Adolescencia, la serie que he tratado de utilizar como ejemplo. Pero para esto voy a permitirme acá hablarles de la estetización del crimen hoy en día y la comercialización de contenido asociado, de diferente contenido audiovisual en diferentes plataformas, en diferentes medios, en noticieros, en plataformas como Netflix, en la publicidad, etcétera. Y por eso aquí vemos estas imágenes. Me escriben por favor en el chat a qué corresponden estas imágenes que estamos viendo acá, por favor. ¿Qué se está describiendo acá? Por favor, en el chat, alguien que me diga qué está haciendo, qué estamos viendo, cuál es este mundo, qué se está describiendo, por favor. Estamos viendo allí representado. ¿Qué son qué ven allí en estas imágenes, por favor? Muy bien, gracias. Ya empiezo a ver acá una participación. Muy bien, gracias, Dana. Le agradezco mucho. Muy bien, Dana, gracias. Dana Marcela Hernández, muy bien. Gracias por la referencia. Vamos a explicar por qué estamos hablando de etnografía y entramos con la referencia a esta película que fue pues la más taquillera el año pasado. Muy bien, la introducción, gracias. Paula Andrea, gracias, muy bien. Los que están comentando, se agradecen los comentarios. Bueno, son las primeras imágenes de la película Barbie, que es muy controversial,
pero la voy a utilizar un poco para entender, para hablar de esto de la estetización del crimen y el contexto actual de cómo se perciben los comportamientos en un mundo dominado, uno, por los intereses y los valores corporativos. Eso es lo que quiero decir. Y Mattel es una empresa. Mattel es la empresa o compañía que fabrica estas muñecas, que fue, por supuesto, la que también financió esta película. Eh, Aquí la vamos a tomar como un producto cultural para entender justamente o para penetrar en esas formas de pensamiento de prácticas de consumo. ¿A dónde voy? Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Aquí vemos un plano general, una toma aérea, digámoslo así, y una especie de close-up que se hace desde una mirada, ahí está el nombre, ¿no? Lo alcanzan a ver. Barbieland, la tierra de Barbie. Ese mundo de la publicidad que en esta película está ridiculizado, Barbie, protagonizada por Margot Robbie, ustedes saben, gran película. Greta Gerwig, la directora muy premiada por esta película, Greta Gerwig, que hizo un trabajo bien interesante, digamos, también de crítica cultural con esta película y a la vez de publicidad a la marca, es lo paradójico acá, publicidad. Los, los que odiaron esta película, que no son pocos también, consideran que esto es simplemente un comercial de 2 horas de duración. Algo de razón tiene, pero ¿por qué lo estamos utilizando? Porque esta película es un síntoma de este cultura hiperconsumista que nos permea a todos hoy en día y que ya está globalizada. Por eso estoy haciendo estas afirmaciones. Ya está globalizada, mundializada. Es el mundo perfecto. Es el mundo plástico, como decía Paula Andrea ahora en el chat, muchas gracias. Vemos el día de Barbie. Ella es la Barbie estereotípica, es la actriz Margot Robbie, pero se levanta, miren el rostro, analicen la paleta de colores, la composición, el rostro de ella, ella empieza a interactuar, todos la saludan, ¿no? Cómo es el mundo perfecto. Es una utopía que luego se vuelve distopía, lo vamos a ver, capitalista perfecta, ¿no? Porque además, para acceder a este mundo hay que consumir, hay que comprar, hay que tener unos niveles de ingreso específicos. Muy bien, dice Dana Marcela, entonces Mona, muy bien, persona rubia, ojiclara, estereotipo gringo, dice Dana Marcela, gracias, delgada, esa. Entonces empiezan aquí a jugar los estereotipos de belleza, fabricando identidades y deseos femeninos y también masculinos asociados al consumo de ese cuerpo, al consumo de ese ideal, al consumo de este estilo de vida. Además, todo esto son juguetes. Todo lo que ustedes ven en la película se puede comprar. Se puede comprar, lo venden, la casa de la Barbie, el carro de la Barbie, los zapatos de la Barbie, el baño de la Barbie, miren. Además es imaginario, esto es bien interesante porque no cae agua real, pero es ese mundo de fantasía, plástico, como dijo alguien acá de manera muy interesante. Es un mundo plástico, o sea, desechable, desechable, artificial en extremo, porque hay identidades plásticas también. Ahí está la plastificación de la realidad, por ejemplo, en redes sociales, donde las personas tienen interacción con alguien, pero luego la desechan para buscar el siguiente contacto, erótico o no. Es ese mundo justamente plástico, no solo como material físico, todo esto que estamos viendo está elaborado en plástico, ahí en la pantalla, la puerta, la casa. Yo quería detenerme un poco bueno, en los colores. ¿Por qué creen ustedes, pregunto, que el color de la película es este color fucsia ya famoso? Decía Greta Gerwig, interesante, no diría feminista, pero sí muy crítica de los roles de género. Mm, ¿Por qué exageró? Hay una pantomima, una exageración de este mundo perfecto, la piscina, lo ideal, el clima y el color. ¿Qué significa? Ahí viene un análisis de estas culturales y de estas representaciones. Finalmente, estas son un sistema de representaciones. ¿Por qué ese color se asocia a esta vida feliz, a este mundo, digamos, perfecto, de la gran casa? Fíjense el desayuno, fíjense lo que está desayunando Barbie. Ahí la actriz Margot Robbie, muy bien, dice Joana, gracias. Estereotipo del color rosa. Un mundo donde lidera a las chicas, exactamente, es un color asociado a lo femenino, pero no es cualquier feminidad, ¿no? No es una feminidad contestataria, una feminidad contracultural, no, es la feminidad de esta felicidad. Miren el rostro de esta mujer. Por eso algunos investigadores han hablado de japicracia, de la japicracia como contexto, una japicracia corporativa. Happy, pues de feliz, claro, pero es la dictadura de la felicidad. Cuando dice japicracia estamos hablando de la obligación que todos tenemos de aparentar esa felicidad en redes, de vendernos de la felicidad, mientras
nos matamos para trabajando y haciendo grandes sacrificios, a veces incluso en algunos casos recurriendo a conductas criminales, claramente delictivas, desde el punto de vista del derecho penal, delictivas para poder satisfacer estos deseos, ¿no? La vida es color de rosa, gracias Viviana por su aporte, así es, ¿no? La idea de que el rosa es el color de la felicidad. Tal no está tomando nada, porque es un juguete, pero así es este mundo, no tiene una realidad, sino es la propiedad y la banalidad de la publicidad, lo que estamos tratando. Entonces, miren todo el plano general, todo el mundo perfecto, todo el mundo con su propio carro, mírenla a ella, y flota es porque se supone que una niña la está manejando, ¿no? La Barbie no se mueve por sí misma, una niña la maneja, y entra al vehículo, y es importante el carro. Bueno, eh, perdona que al final estaba mostrando, exacto. El ideal, ¿no? De consumo, la moda, el glamour, de qué manera el sistema nos vende esa falsa felicidad. Estaba hablando de Happycracia, que es un trabajo muy interesante de Eva Illouz, la investigadora, la socióloga francesa. Con Edgar Cabanas han escrito un libro memorable reciente hablando de la dictadura de la felicidad en el mundo contemporáneo. ¿Y cuál es el precio de esa felicidad? Es lo que vamos a mirar. Etnográficamente, que es nuestro tema, si hiciéramos investigación-acción sobre esto, todos hacemos parte de este mundo del consumo, es el mundo del centro comercial, ¿no? En el centro comercial nunca vamos a encontrar un indigente, nunca vamos a encontrar un desplazado por la violencia. El centro comercial es un espacio privatizado, falso, digamos, plástico. Y ese centro comercial estructura la identidad de los individuos y nos hace parte de una realidad que hemos naturalizado. Bueno, muy bien. Aquí hay una participación interesante de Dana Marcela. Dice que se tiene una repelencia al color rosado era denotado sexista. Por esta razón, las feministas no radicales adoptaron o abrazaron este color. Ah, muy bien. Correr con el lobo, sexista, pero actualmente se tiene como redes sociales. El color de las girls, sí, muy bien en inglés, girls, porque es el mundo muy influido por el inglés como idioma de, de los países angloparlantes del norte, de los productos del norte, etcétera. Muy bien, es una simbólica bien interesante, la del color rosado, ¿no? Que habría que pues profundizar. Pero bueno, ¿qué pasa con esta felicidad? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ¿dónde está el delito? ¿Cuál es el índice de delincuencia de Barbiland? Parece absurdo preguntar esto, pero es que muchos vivimos en Barbiland, que es el mismo lado Coca-Cola de la vida, el mundo de Apple, el mundo de las marcas, de todas las marcas. Nosotros hicimos un trabajo el semestre pasado en criminología con respecto a, a escoger una marca cada uno e investigar qué tipo de mundo. Hay un choque entre el mundo publicitario que propone la marca y, como decía ahora, los medios institucionales, los servicios que deben realizar las personas para acceder y comprar finalmente, acceder a esos productos. Bueno, Barbie es un ejemplo extraordinario. Hubiera podido escoger cualquier comercial de Coca-Cola que ha sido líder y pionero en este mundo hace más de un siglo. Hace más de un siglo Coca-Cola ha liderado estas estrategias publicitarias, ¿no? De esta felicidad, de esta promesa, promesas de felicidad de las marcas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en este mundo el crimen está este disonancia cognitiva muy fuerte, una disonancia cognitiva, una esquizofrenia, un abismo muy radical entre este mundo de Barbie, que lo vamos, si lo encuentro ahora, me gustaría mostrárselo, el mundo de Barbie y, por ejemplo, las condiciones de las personas eh, que realizan, que fabrican esta muñeca. Las condiciones laborales en la empresa Mattel, eso es lo primero que hay que investigar. Entonces vamos a mirar acá un clip que tenía yo, creo que lo voy a buscar acá. Eh, aquí, si alcanzan a ver, el momento en que Barbie sale, digamos, de esa burbuja, como en la película Matrix, de esa realidad simulada que es exageradamente falsa, donde además los hombres están sometidos, hay un matriarcado extraño, paradójico y bastante risible, ¿no? Y ella allí, ve, fíjense, allí pasó algo, revisemos. Los pies de Barbie siempre están en puntillas, ¿por qué? Plásticamente la muñeca, porque ella siempre está en tacones, es un símbolo además de ese glamour. Piensen en lo que simbolizan los tacones para las mujeres, lo que representan usar tacones, social
de una identidad, de un estilo de vida, de un glamour, de una posición social, de los tacones. Pero por primera vez ella, que ha tenido un mal día en esta escena de la película, ella pone los pies en el piso. Atención a la expresión. Pone los pies en el piso. Y por primera vez se cae, claro, que ella estaba todo el tiempo acostumbrada a esa estética de la elegancia, del glamour de la elegancia, ¿no? Y algo disuena. Hay una irrupción, diría el psicoanálisis lacaniano acá, de lo real, del trauma, de algo que rompe las expectativas. Ya hemos hablado del trauma acá, cuando hablamos del capitalismo de shock. Bueno, el trauma. Porque algo cambia en la configuración vital de Barbie, que hace que, digamos, empiece a cuestionar la perfección de ese mundo, de esa ginocracia, pueden decir algunos, o matriarcado, ginocracia, que reina en ese mundo absolutamente falso, que es el de las niñas jugando a ser Barbie, creyendo que al comprar esas muñecas que tienen muchos roles, eso implica una igualdad real. Sabemos que no. Miren ahí la experiencia de todos, la extrañeza, la desfamiliarización, cuando ella, bueno, está ese. Pero creo que yo voy a buscar mejor acá directamente el clip. Perdón, me extiendo acá, pero ya voy a hacer la conexión. Aquí está. Bueno, ya vimos el mundo perfecto de Barbie, el color, la publicidad, la música tan agradable, pero este es el día donde todo cambia. Ella se despierta, miren, nuevamente el paneo igual, los colores, noten la cobija que ella usa, cómo es, qué implica, bueno. Pero ahí hay algo en su rostro, fíjense, algo cambió, se despierta y algo está fuera de lugar. A ella la saludan, pero miren, está cansada, no ha descansado perfecto. Noten, la actitud de ella se ha transformado de un cliché, de un estereotipo publicitario, ¿no? Y se siente incómoda con ella misma, ¿no? Se siente incómoda. Allí, desde que se está lavando los dientes, la rutina diaria se transforma. El agua está fría, fíjense. Es algo extraño y paradójico en ese mundo perfecto. El agua está fría. Pero claro, no hay agua, además, porque es una muñeca, está jugando. Pero las tostadas perfectas con forma de corazón están quemadas. El jugo o la leche, perdón, que ella suele tomar, miren el gesto, ¿qué ocurre ahí? Está vencida. ¿Por qué está ocurriendo esto? Este es justamente el momento donde la película nos muestra una divergencia, fíjense, ella ya no baja celestialmente, una especie de ángel caído del cielo, sino que cae, hay una caída poco en en el mundo real. La escena central ocurre cuando ellos están en una fiesta, Barbiland es solo fiesta, siempre están de fiesta, todas las noches hay fiesta de la muerte. Empieza el pensamiento de la muerte, de la finitud, y se transforma en una distopía. Entonces, finalmente, en este contexto, que quiero hablar de esa cultura y cómo esa cultura y esa corporatocracia nos permea a todos. El poder de las corporaciones, de las grandes marcas, no solo estas, que son de juguetes, sino Netflix mismo, que no hemos referenciado acá, las empresas de tecnología, etcétera, hacen que hoy en día haya una estetización del crimen. Eso es lo que quiero decir para ir hoy concluyendo. ¿Qué significa la estetización del crimen? Que en este mundo donde lo que se vende es lo estético, lo considerado bello, de acuerdo a parámetros de consumo rigurosos, específicos, Gilles Lipovetsky, interesante sociólogo, hablaba del capitalismo artístico, ¿no? A veces compramos más las cosas no por su funcionalidad, sino por su estética, o sea, por su apariencia, porque se vean bonitas. Y Apple es otra marca interesante para mirar, pionera nuevamente, donde es la estética del producto la que prima sobre la funcionalidad como tal, el diseño, la ergonomía, el diseño, los colores donde se venden estos productos, crean un tipo de realidad deseable, falsa, decíamos, postiza, poco como este mundo acá que vemos de Barbie, pero que nos compele a todos, nos jala, nos lleva a desear esas metas. Entonces, en esa estetización del mundo, decía Lipovetsky, las opciones son muy reducidas. Vivimos en el centro comercial como paradigma social, ya no, como dijo Foucault, la cárcel. Él había hablado del panóptico como la gran, digamos, el gran modelo social, entendiendo por panóptico la cárcel. Perdóname si encuentro acá un collage muy específico sobre estos temas que estoy planteando acá, ¿no?
a partir de ciertos autores. Bueno, aquí tenemos un poco los temas de vigilancia que Foucault había planteado como algo que debemos sufrir o que sufríamos en la sociedad panóptica. Miren acá, está pues Van Gogh, un artista eh, que retrató ese mundo y que vivió además eh, las consecuencias de vivir en un mundo denaturalizado, inhumano, ¿no? Él dibujó, fue el artista, estas personas en circo, en su propia existencia, digamos que acusó los efectos negativos de este idealista, de este mundo individualizado, no en su lado Barbie alegre, ¿sí? Sino en su tragedia, ¿no? Mm, bueno, aquí vemos algunos referentes de este mundo. Yo voy a tratar de pasarlo un poco más lento, rápidamente para ir terminando hoy y enlazando esto con nuestro tema de etnografía, etnografía de prácticas, en este caso consumistas, pero hablando de la estetización del crimen, que es lo que estamos tratando acá de caracterizar. Bueno, que en este mundo capitalista todos estamos dentro de esta esfera capitalista de redes sociales, digamos, de publicidad invasiva, permanente, de la pantalla total. eh, Decía Jean Baudrillard, la pantalla total, siempre estamos inmersos en algún tipo de pantalla. Hoy mismo, Bobby, este ejercicio en el que estamos ahora en las redes sociales, desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es mirar una pantalla hasta que nos dormimos. La última acción que realizamos es estamos apantallados por un mundo que nos nunca vamos a alcanzar, plástica, consumista, esa japicracia, recuerde, entonces allí, por ejemplo, el crimen, si hay lugar, es un crimen estetizado, es un crimen que, por ejemplo, en series, incluso Adolescence o Adolescencia, la serie de Netflix, y los llamados True Crime Drama, series sobre asesino serial particularmente, de crimen reales, de cómo se... o incluso series de estafas, ahora también hay muchos delitos, estetizan el crimen y lo vuelven un contenido consumible. En los noticieros es así, todos sabemos que el amarillismo es una de las características de la información hoy en día, ¿no? La información que se nos vende en los medios de comunicación, incluyendo las redes, pues no solo los noticieros, la prensa como tal, las cadenas informativas, no solo, sino sobre todo las redes. Hoy en día uno se entera es por las redes de las noticias, etcétera, ¿no? Banalizan la información y buscan que se consuma en la economía de la atención, ¿no? Que eso hace ganar a las empresas. Más dinero. ¿Qué emerge de esa pantalla? ¿Qué está allí emergiendo? ¿Cuál es ese logo y esa marca? Y eso simboliza. Aquí a la derecha está Stanley Kubrick, el famoso director que había hecho en La Naranja Mecánica una denuncia muy fuerte a ese acondicionamiento y sobre todo a la cárcel. Stanley Kubrick en Clockwork Orange, La Naranja Mecánica había mostrado ese aconductamiento para prevenir el delito, los horrores de ese disciplinamiento conductista que de cierta forma todos padecemos por cuenta del mundo consumista en el que vivimos. Bueno, entonces está hablando del panóptico. Aquí vemos a Mark Zuckerberg, mírenlo, y todo lo que observan estas redes. Google, ¿quién no está bajo la mirada de Google observado y el control de los datos que nos tiene? Entonces, todo este es un mundo en el que el delito se vende y vende y busca más. Repito, en los canales informativos, en los medios en las redes sociales y en las plataformas, sobre todo, pues he dado ejemplo de Netflix. Netflix. Todos consumimos estas series porque tienen un atractivo adicional sobre, incluyendo adolescencia, repito, pero ustedes pueden escoger ejemplos de cómo el crimen hoy en día, aquí está Zuckerberg en esta estilización, este es un trabajo muy interesante de collage crítico, vemos como una especie de titiritero mayor controlando a las personas que marchan, fíjense bien, ¿sí? Cómo se modifica el comportamiento, dice, hacia fines comerciales. Eso es, esto es absolutamente clave para hacer etnografía hoy en día y sobre todo etnografía en criminología, propiamente hablando, porque este es el contexto del que derivan las identidades. Aquí aparece la palabra commodification, fíjense, cada letra pertenece a una marca, ustedes las identificarán en el centro de la imagen, commodification, un eslogan, el mundo controlado por las corporaciones. Los estados-naciones hace mucho tiempo dejaron de tener la soberanía, ¿no? Y son las corporaciones las que rigen y determinan la geopolítica, tal, la geopolítica.
las identidades, incluso el respeto a los derechos humanos y a los valores llamados constitucionales dependen hoy en día más de intereses corporativos. Lo vemos allí, ustedes identifican algunas marcas, los logos, etcétera, y no hay pensamiento crítico como tal, como vemos allí, hay una mecanización, decía, compro, luego existo. Ahí está la frase, compro, luego existo. Y si no logro comprar en el centro comercial, por lo menos planteo un anhelo o el deseo de compra como algo que está por donde se desarrolla esta ideología que se nos naturaliza a todos, que damos por obvia, mejor dicho, que consideramos obvia, pero no solo en el centro comercial es un laberinto de placer, no es la cárcel, donde los individuos iban a sufrir y de acuerdo a sus niveles de sufrimiento se condicionaba su supuesta corrección, resocialización, etcétera. Hoy en día es más el centro comercial, la instancia de socialización, de disciplinamiento cool o disciplinamiento chévere, consumista, japicrático, plástico, falso, baladí, como vemos aquí en estos collages que agrupan una cantidad de referentes en un mundo saturado, el del ojo absoluto, decía Gerard Bachman, otro interesante investigador, Gerard Bachman habla del ojo absoluto, que es el ojo de Google, Google observando todo lo que hacemos, todo lo que compramos, etcétera. Entonces son arquitecturas físicas como el centro comercial, pero también son arquitecturas virtuales, como Internet, como esto que está ocurriendo hoy gracias a la plataforma Zoom, gracias a esa plataforma es que estamos teniendo esta clase hoy. En este mundo digamos, absolutamente dominado por las corporaciones. Bueno, hay una referencia al libro Capitalismo Realista, no tenemos tiempo. Y aquí hay una rápida genealogía desde la era de Bush y cómo este mundo llegó a comercializarse, la mercantilización del globo y del evangelio neoliberal, modelo económico neoliberal que se nos presenta en su lado publicitario agradable, Bárbila, deseable, agradable, seductor, digamos esa palabra para ir resumiendo hoy, la seducción de este mundo, todos caemos en esa seducción. Nadie puede decir hoy en día que no es un consumidor, lo único que varía es el grado de compulsividad y compulsividad somos todos, comprando cosas como decía la gran película El Club de la Pelea, tenemos trabajos que no queremos para comprar cosas que no necesitamos, pero que nos venden como necesarias, ¿no? En estas prácticas de consumo. Ojalá podamos profundizar sobre esto. Vamos a tener otra clase para analizar el protocolo que ustedes van a elaborar de investigación-acción, pero este es el contexto en el que vivimos, un contexto ineludible que no podemos pasar o dejar de lado cuando investigamos hoy en día eso, la estetización de todos los delitos, claro, los delitos que más venden, principalmente el homicidio, la estafa, etcétera, pero en general hoy en día el comportamiento criminal el crimen es un producto, eso es lo que hay que investigar, eso es lo que, y cuáles son los circuitos de producción, distribución y consumo y de ese producto, de ese crimen, en qué canales y cómo se percibe, cómo los individuos perciben y, por ejemplo, temas, claro, de populismo punitivo o populacherismo, diría Zaffaroni, el criminólogo. Él dice, en realidad no es un populismo, es una palabra que tiene un significado en ciencia política diferente. No es un populismo punitivo, sino un populacherismo, decía. Para entrar un poco más en la crítica del populismo punitivo de los medios de comunicación consumibles, vendibles en estos dispositivos portátiles. Esta es una genealogía rápida aquí, entonces vamos a profundizar sobre, para la siguiente sesión, cuando entremos como tal al protocolo que ustedes van a realizar. Voy a dejar de compartir aquí pantalla ya. Tenemos ya el tiempo de la clase, ¿sí? Y para que ustedes le den una realidad, o mejor, le den carne real a esto de la etnografía, que no quede en abstracto, ¿no? En contextos específicos que ustedes van a seleccionar. La etnografía que ustedes van a hacer hace parte del mundo globalizado, de hiperconsumo o de turboconsumo, decían otros, porque de consumismo ya están hablando desde la década de los 60 del siglo pasado, de sociedades de consumo y todos los efectos que tiene a nivel ecológico, por ejemplo, el lado oscuro de ese consumismo. No solo en términos de alienación, automatización, pérdida del pensamiento crítico, todo esto, sino también las consecuencias medioambientales ineludibles de la encíclica Laudato Si, del
recientemente desaparecido Papa, haciendo una denuncia al capitalismo. El Papa Francisco, criticando este mundo consumista y las consecuencias medioambientales que tiene la hiperproducción o la producción a escala planetaria de estas mercancías que todos deseamos. Nadie está exento. Entonces, investigar esto, investigar en criminología es tener en cuenta este contexto de Barbiland, este contexto publicitario completamente en el que estamos inmersos sin remedio. Daremos una explicación y continuaremos la próxima clase con la próxima sesión en 15 días con ya la profundización de lo que es la etnografía y cómo ustedes van a aterrizar esa investigación etnográfica en diseño de protocolo y haciendo como tal la observación participante en el contexto específico. Jason, ¿tiene la palabra? Alzó la mano, por favor. ¿Sí? ¿Lo escucho, Jason? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Qué pena interrumpirlo de pronto antes de que se acabe la clase. Es que estaba revisando el trabajo, el próximo trabajo que tenemos programado en el Moodle, el cual es la propuesta de un diseño completo de investigación original. Ahí se Sí, presentan unos aspectos a tratar. Quería preguntarle, es que me genera la duda porque dice, el diseño debe exponer de forma clara y concisa aspectos como, y hay un listado, ¿sí? sí, sí. ¿Ese listado es a modo de ejemplo o es taxativo que debemos cumplir esos Sí, aquí aspectos? les estoy, sí, señor. Deben cumplir, aquí les estoy mostrando el producto de este último, porque ustedes en la entrevista ya lo trabajamos, ya lo miramos. Producto uno, miren la pantalla, aquí les estoy compartiendo directamente del Moodle, del aula virtual, protocolo de investigación. Sí, dice, describir los elementos fundamentales es lo primero por lo que deben arrancar ustedes. Aquí estoy resaltando problema, objetivo, pregunta. Solo así van a poder ustedes elaborar el protocolo y luego hacer la observación, aplicación de ese protocolo, producto 2. Pero primero deben diseñarlo y sí, deben cumplir, es decir, con esos elementos, problema, objetivo, es un resumen, ¿no? Para que puedan hacer como dije al comienzo, en la introducción, la investigación participante, aplicarla de la forma más taxativa, entonces sí hay que cumplir esos requisitos. Están allí en la página, son dos productos finales, uno el protocolo y dos aplicarlo, o sea, ir al lugar, ir, sea a la cárcel, como les dije, sea al colegio, si van a ir al colegio, o al centro comercial, si están interesados en estos temas, o a realizar una entrevista en un contexto laboral, en el Ministerio de Justicia o en el juzgado penal, lo que sea, de donde vayan a ir, depende de sus intereses, pero todo se desprende de que este listado que tengo acá en azul resaltado, ustedes lo describan, lo detallen de la forma más pormenorizada posible. Con eso quedaríamos así por ahora y la siguiente clase ya entraríamos específicamente desde estas ideas de lo que es hacer etnografía hoy en el contexto de la estetización del crimen que hemos planteado como horizonte. Quedamos así entonces, les agradezco y nos veríamos en 15 días. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.